Buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Todavía estamos en temas individuales, no estamos en ninguna serie. Estamos compartiendo algunos temas que el Señor ha puesto en mi corazón que siento que para estos tiempos son muy relevantes. Y antes de entrar de lleno en el tema, les quiero pedir que me acompañen a orar. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor, adorarte, elevar una alabanza, Señor, a tu grandeza, a tu poder, a quien tú eres. Te pedimos ahora, Señor, por lo que nos toca a nosotros, el alimento espiritual. Te pido sabiduría, ayúdame, Señor, con tu gracia, con tu favor, dame inteligencia espiritual, Señor, que todos entendamos tu palabra y la tomemos en serio, en especial en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y de tanta confusión. Fortalécenos, danos tu favor por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana, en este día, lo he titulado Aborrecidos por el mundo. No sé si ustedes, los que han visitado el cine, de repente llegan al cine y están las salas, y aquí están diferentes tipos de películas, ¿verdad? Y hay una donde dice película de misterio, y usted dice, no, mejor vámonos al otro, a ver la otra película, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de temas, parece como si estamos hablando de una película de misterio, ¿verdad? Pero uno de los compromisos que tenemos como pastores delante de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, te exhorto, te animo, ¿verdad? Te ruego delante del Señor, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Y predicar la palabra es un compromiso muy, muy grande, porque en la Biblia encontramos temas muy difíciles de aceptar, de entender, y nos toca a nosotros esa parte de no dejar nada fuera. Y hoy quiero hablar de este tema que debemos entender como cristianos y, como dije en la oración, en especial en estos tiempos tan difíciles, tan incómodos para la iglesia, pero que Jesús dijo que era necesario enfrentar. En Juan 15, versículo 17, Jesús aquí está preparando a sus discípulos incluso para la persecución. Algo que ellos en el momento no entendían, no tenían ni la más mínima idea de lo que iban a enfrentar. En Juan 15, 17 Jesús le dice, esto mando, es un mandamiento. Fíjense de entrada lo que le dice, que os améis, ¿qué? Unos a otros, ámense, ¿verdad? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En el libro de Mateo encontramos una serie de enseñanzas de Jesús, la que conocemos, el famoso Sermón del Monte. Este sermón posiblemente alude, ahí si usted al leer Éxodo, por ejemplo, la historia de Moisés, Deuteronomio, esos textos, y luego ve a Jesús, hay cierto paralelismo, es decir, cosas que Jesús hizo que se parecen mucho a lo que pasó con Moisés. Y la razón es porque Jesús estaba cumpliendo lo que el pueblo que salió de Egipto y los demás no pudieron cumplir. Él tuvo que volver a retomar y hacer lo que a Dios le agrada, que es cumplir su palabra. Jesús, así al igual que Moisés, subieron al monte ambos, pero se dan cuenta que Moisés subió a buscar la ley de Dios, Dios se la entregó a Moisés, pero en el caso de Jesús fue Jesús quien les entregó la ley al pueblo que le seguía. Moisés subió solo al monte, Jesús subió con toda la multitud. Entonces hay cierto paralelismo, cierta similitud ahí, de manera similar entre Jesús y Moisés, pero hay distinciones que hacen a Moisés un hombre común y corriente y a Jesús Dios mismo. Cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, prácticamente lo que está haciendo
es dándole el sentido correcto y práctico a los 10 mandamientos que Moisés recibió por parte de Dios. Jesús anuncia su mensaje con 9 bienaventuranzas, así inicia, mejor dicho, no anuncia, inicia, que sin duda dejó confundido a muchos que oían este sermón. En la mente de los que escuchaban la enseñanza de Jesús, la palabra bendición, eso nos pasa, por ejemplo, en estos tiempos, como seres humanos, le ponemos o le atribuimos un sentido muy personal a la palabra bendición y le llamamos bendición a tantas cosas. ¡Ay, qué bendición!, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Sí entendemos que las cosas que nos favorecen, que nos gustan, que son de beneficio para la vida, obviamente son buenas, significa que son bendiciones. Pero, sin embargo, este pueblo tenía otra idea acerca de lo que son las bendiciones. La palabra bendición no tenía nada que ver en la mente de los que oían a Jesús. La palabra bendición no tenía nada que ver con pobreza, lágrimas, humillación, hambre, sed, dificultades o sufrimientos. Para los judíos, escuche bien, los que conocían las Escrituras, las bendiciones de Dios eran solamente paz, salud, alegría, bienes materiales, felicidad, vamos a decir, fertilidad en la tierra y en el vientre de las mujeres, etc. Cero enfermedades, cero pobreza, cero sufrimiento. Ahora, usted trate de ponerse en el lugar de los que oían a Jesús, que tenían un contexto y entendían las bendiciones de esta manera. ¿Cómo vieron el mensaje de Jesús? Jesús usa todas estas aparentes contradicciones y las coloca en la lista de las bendiciones de Dios. La palabra bienaventuranza que aparece en Mateo 5, se lo vamos a leer más adelante. Usted ha leído el texto, ¿no? El Sermón del Monte, bienaventurados, y dice 9 veces esa palabra. Es la palabra griega. ¿Listos para la escuelita griega? ¿Se desayunaron bien? Es la palabra griega makairos. Diga conmigo, makairos. Esa palabra, bienaventuranza, significa en su sentido original alguien inmensamente bendecido. Es decir, alguien afortunado, dichoso y glorioso. Una persona bienaventurada es alguien que posee las bendiciones más grandes que una persona puede alcanzar. Bendiciones de Dios en este caso. Pero aquí hay una aparente contradicción en lo que Jesús predica en el Sermón del Monte. O sea, ¿qué usted cree que pensaba la gente o qué pasaba por su mente cuando escuchaban a Jesús decir, bienaventurados los pobres? Bienaventurados los que lloran, los que se humillan, los que tienen hambre y sed, los que son perseguidos y los que son matados. Ahora, usted trate de conectar, usted como que imaginariamente se va a esos tiempos y escucha el mensaje de Jesús, y cuando Él dice bienaventurado, ya ellos tenían la respuesta. Tenían una predisposición a lo que ya Jesús iba a decir. Y Jesús dice otra cosa, los pobres, y ellos dijeron, ¿qué? ¿Bienaventurados qué? Los pobres. Y claro, Jesús habla de pobreza espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser, mis amados hermanos, que Jesús le llame bendición al sufrimiento? La Biblia nos presenta cosas que a nuestra razón humana nos parecen un poco desconcertantes. ¿Le ha pasado eso, que usted lee la Biblia y dice, ay, mejor voy a leer los salmos, ¿verdad? Como que es difícil a veces tragar cosas que ahí dice. Pero si queremos la verdad y queremos todo el consejo de Dios, debemos aceptar todo lo que dice la palabra. La Biblia, como dije, nos presenta cosas que a veces es difícil hasta entender. Es entendible que haya una reacción de impacto cuando escuchamos que sufrir es bueno. Eso es contradictorio. Incluso el cerebro no está diseñado para gozarse por el dolor. Siempre hay una reacción cuando duele, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, va al dentista, hay una maquinita, ¿verdad? Que usted está en su turno y solamente escucha ahí en la sala de espera. Y ya usted dice, ay, ¿puedo posponer la cita con el dentista, por favor? O sea, ya su cerebro te está diciendo algo malo viene, pero en sí es bueno, porque te vas a arreglar los dientes. ¿Sí entienden ese ejemplo? Pero miren, los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Entonces, todo esto tiene una explicación no temporal y carnal, sino divina y espiritual, eterna y celestial.
El apóstol Santiago dice que tengamos gran gozo cuando nos encontremos en diferentes dificultades y sufrimiento. Eso es contradictorio a la mente humana. El mismo Santiago nos dice, y las palabras que usa están en imperativo, significa que son mandamientos dados por Dios. En el capítulo 4, solamente estoy parafraseando, dice Santiago: llénense de angustia, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza, humíllense delante de Dios. Esos textos nos hacen sentir así como extraño, porque dice, ¿cómo nos va a mandar Dios a angustiarnos? Pero hay un contexto que explica por qué. En el caso de Santiago es: lloren por sus pecados, llénense de angustia porque han ofendido a Dios. ¿Y si ve cómo ya el texto cobra sentido? Al escuchar estos textos, mis hermanos, sin duda muchos sienten confusión. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos dé mandamientos de soportar el sufrimiento? Todavía, como cristianos, decimos amén y aceptamos la palabra. En la práctica tenemos lucha. ¿Sí o no? O sea, no fue precisamente por esta razón que buscamos a Dios, para que me quite el dolor, se lleve el sufrimiento. ¿Cómo que bienaventurados los que son perseguidos? Si vengo de una persecución de mi esposo buscando a Dios. Todo lo que la Biblia dice, mis hermanos, tiene una explicación, ¿verdad? Con un poco de estudio bíblico, con paciencia y con humildad, podemos entender por qué Dios dice estas cosas que nos parecen descabelladas. Pregunto, ¿por qué Jesús usó la palabra pobreza, lágrimas, humillación, el hambre, la sed, las dificultades y el sufrimiento para referirse a las bendiciones de Dios? ¿Por qué lo hizo? Bueno, todo esto en la Biblia nos presenta, que Jesús nos presenta, nos parece ilógico y exagerado. Incluso se siente hasta que Dios está siendo injusto. Pero debemos entender todo esto a la luz de la eternidad. Esos son los lentes que debemos de ponernos cuando leemos la Biblia. Si usted ve una película, usted sabe que es ciencia ficción, usted sabe que no es real lo que está pasando. A menos que sea una película basada en una historia real. Pero usted ve una película de James Bond, de Superman, de Iron Man, de los Avengers, quien sea, y usted entiende que se está divirtiendo, se está pasando un buen rato viendo película. Pero cuando usted abre la Biblia, ahí en el sentido de leer la Biblia, estudiarla, ya hay que cambiar la actitud en cómo leemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo ahí es real, 100%. Ya no es ciencia ficción, aunque parezca. Por ejemplo, por un periodo de aproximadamente 3 años y medio, Jesús se dedicó únicamente a discipular, a instruir a los discípulos, a los que le siguieron. Durante el trayecto, mientras Jesús instruía a los discípulos, ellos no comprendían las cosas que Jesús les quería enseñar. O sea, les tomó mucho tiempo aprender hasta que pudieran rebasar sus mentes carnales y terrenales. Siempre confundían las cosas. Cuando Jesús decía reino, de inmediato ellos se veían al lado de Jesús en la tierra gobernando y todo el mundo siendo esclavos de ellos. Cuando Jesús decía el pan de vida, ya se estaban saboreando la boca. Cuando Jesús decía agua viva, ya se les secaba el paladar. O sea, siempre estaban pensando en lo terrenal, estaban desubicados, pero por eso los discipuló. Nosotros cuando venimos al Señor llegamos desubicados. ¿Cuántos se acuerdan de su primer día que aceptaron a Cristo? Le dijeron, vamos a buscar en la Biblia Génesis 1, ¿verdad? Y usted le preguntaba, ¿dónde queda Génesis 1, verdad? ¿Por qué? Porque éramos nuevos, todos pasamos por ese proceso. Pero la mentalidad materialista y terrenal de los discípulos es la que no nos permite entender los planes y las verdades eternas de Dios. Por ejemplo, Romanos 11:33 dice, se lo voy a leer bien rapidito, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, fíjense, insondable es una palabra que no se puede encontrar. Dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Se imagina ahí el ángel Gabriel? Señor, ¿te puedo dar un consejo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Las bienaventuranzas que Jesús menciona en Mateo 5 tienen que ver, escuche bien, con el resultado del sufrimiento que los cristianos enfrentan por causa de Cristo y su evangelio. Es decir, no es bienaventuranza el dolor, sino por la causa
y lo que viene después del dolor. Eso es lo que nos hace bienaventurados. Porque sería, ¿verdad?, masoquismo sentir gozo en el dolor en sí mismo. Como en el caso de Santiago que nos dice, ¿verdad?, nos explica, o sea, no nos gozamos por el sufrimiento en las pruebas, sino por lo que producen después de soportarlas. En Juan 16:20 hay una analogía del embarazo que Jesús utiliza con sus discípulos porque se estaban llenando de tristeza cuando escucharon este mensaje. En Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros, le dice a sus discípulos Jesús, lloraréis y lamentaréis. Aquí la tristeza era porque ya Jesús se estaba despidiendo. Dice, y el mundo, ¿qué? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, escucha la palabra, se convertirá en gozo. O sea, la película va a cambiar, ¿verdad? O la tortilla, como decimos nosotros, se va a virar. Vamos a ver la otra cara de la verdad. Dice, se convertirá en gozo. Por un tiempo vamos a sufrir, es cierto, pero es un tiempo corto, temporal. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, escucha lo que dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya sentido dolor. ¿Verdad que no dice eso? No, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, si un bebé. Dice, y también vosotros, usando la misma idea, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hay una gran diferencia entre bendiciones temporales y las bendiciones eternas. Hay una diferencia abismal, o sea, muy grande. Dios nos puede, mis amados hermanos, bendecir de manera temporal. ¿Sí sabe eso usted? En el sentido material. O sea, Dios nos puede bendecir temporal con cosas como prosperidad física o material, pero nos quiere bendecir con la prosperidad que nunca se acaba en los cielos. Esa es la que Él quiere 100% que todos obtengamos. Usted se da cuenta de que, como decía anteriormente, algunos le llamamos bendición al dinero. Es una bendición tener dinero. ¿Usted cree que sí o no? Claro que sí, es un buen recurso, ¿verdad? El dinero no es una bendición en el sentido del papel, la divisa, pero tenerlo, de que Dios nos supla, es una bendición que Dios da. Cuando Dios te suple una necesidad, es una bendición. Cuando Dios te sana de una enfermedad, es una bendición. Pero en la Biblia encontramos bendiciones que están por encima de otras bendiciones. Y muchas veces Dios va a sacrificar las bendiciones temporales por las eternas. Dije muchas veces, pero siempre es la palabra, siempre. O sea, cuando Dios ve que te va a bendecir materialmente, pero afecta tu bendición eterna, espiritual, no te bendice con la material. Si Él ve que al bendecirte con la material, ayuda, colabora con la espiritual, te bendice materialmente. Es por eso que a algunos los mantiene con el pan de cada día y a otros a lo mejor le da un poco más. Pero eventualmente, sea que ya seamos pobres o ricos, eso es temporal. Eventualmente, si somos cristianos en la fe de Cristo, tendremos sus riquezas eternas y para siempre. Eternas y para siempre, por si no entendió. Miren, en Mateo 5 es donde vemos Jesús, hablando de las bienaventuranzas, mencionó 9 de ellas, pero me voy a enfocar en las dos últimas bienaventuranzas. Mateo 5, verso 10. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Se acuerdan la palabra griega makairos? Significa grande, inmensamente bendecido. La bendición más grande, entendían ellos con esta palabra, que alguien puede tener, y me imagino con la babita espiritual se le estaba saliendo, haciéndosele agua a la boca. Y luego lo que dice Jesús, como que tragaron en seco. ¿Verdad? Dice, bienaventurados los que padecen persecución, escuche, por causa de la justicia. Aquí justicia obviamente es la justicia de Dios. Ahora yo quiero que usted tome en cuenta, ahora vamos a la escuelita de gramática, mantenga en su corazón esa palabra porque. Diga conmigo, porque. Es muy importante. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, hablando Jesús,
os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, que no sea cierto. Y luego dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las palabras, o más bien dicho, la palabra porque, vámonos ahora a tercero de primaria. ¿Cuándo se acuerdan cuando estaban en la escuela? Esa palabra porque es una conjunción que sirve para unir dos elementos en una oración. Si quitamos ese porque, entonces no tendría sentido sufrir. Lo voy a explicar. Por ejemplo, si tú llegas tarde a tu trabajo, tu superior espera de ti un porqué. Un porqué podemos decir con acento. Tu jefe, tu patrón superior te pregunta, ¿por qué llegaste tarde? Y tú respondes, la primera palabra, ¿por qué? Porque. Esa es la razón. Porque había mucho tráfico, ¿verdad? O se enfermó mi hijo, me acosté tarde viendo TikTok, o había una buena oferta en Temu, qué sé yo, en Shein, no sé. Usted sabrá. Ese porque, fíjense, ese porque, la pregunta de tu superior o tu jefe es condicional a tu respuesta. Es decir, dependiendo de cómo respondas, tu jefe tomará las medidas necesarias. Si tú le dices porque me dio la gana, por ejemplo, eso dependerá de cómo él va a reaccionar como tu jefe. A lo mejor te bota el trabajo. ¿Verdad que sí? O si tú le dices porque se me murió mi tía. Hay una actitud diferente del jefe ahí. Ese porque, si se dan cuenta, es importante. Va a depender de la reacción del jefe, del porqué que le des, del por qué. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, Santiago 1:12, dice, bienaventurado, Macairos, el varón que soporta la tentación. Aquí varón aplica también a la mujer, es lo mismo. Recuérdense que la Biblia habla siempre se inclina a la responsabilidad del hombre, porque ese es el orden familiar, pero aplica igual a todos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego viene esa palabra, porque cuando haya resistido la prueba, esa es la condición, entonces diría yo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si ustedes notan y leen ese texto invertido, se leería como, no es bienaventurado el varón que no soporta la prueba, porque entonces no recibirá la salvación, no recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que sí le aman. Usted se da cuenta que la palabra para los que le aman no es un amor romántico, está ligado a soportar la prueba. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que soportan. Entonces dan cuenta de esa palabra porque en Santiago 1:12 es súper importante. Es decir, esa palabra porque es el eje central del texto. Si usted lo quita, el texto se desarma. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo una condición aquí. Una condición. De aquí surge la pregunta acerca del tema, ¿por qué seremos aborrecidos por el mundo? ¿Por qué la Biblia dice que aún nuestros propios familiares nos van a aborrecer por causa de nuestra fe cristiana? Esta palabra aborrecer es importante entenderla, la voy a explicar durante la enseñanza. Miren, en abril 10 del 1912 a las 2 de la tarde partió un barco llamado Titanic del Reino Unido con destino a la ciudad de Nueva York. En el barco iban aproximadamente 2,200 personas a bordo, mujeres y hombres de todas las edades y todas las clases sociales, clase alta, clase media y clase baja. Todos iban a bordo en este gigantesco y majestuoso barco llamado Titanic. El Titanic era el barco más grande del mundo en su época. Y no había otro, mis hermanos, tan grande como este barco llamado Titanic. La palabra Titanic significa gigante, inmenso, monumental y significa grande. Significa esa palabra. Fíjense, el capitán del Titanic, de este barco, se llamaba Edward John Smith. Al ver la majestuosidad y grandeza del Titanic, impresionado por tan grande ingeniería y construcción de este barco, el capitán Edward Smith dijo algo histórico.
dijo una frase. A través de los años, esta frase, muchos han diferido en la exactitud de las palabras que el capitán del Titanic usó, pero el sentido real de lo que él dijo fue el siguiente. Él dijo, no existe nada que pueda hundir este barco. Ahora, otros afirman que las palabras reales fueron, ni aun Dios puede hundir este barco. Pero usted se da cuenta que aunque la palabra Dios no aparezca, el hecho de decir nada, implícitamente Dios está en la frase. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa que diga Dios o no, dijo nada lo hunde. Y nada significa del hebreo y del griego nada, ¿verdad? De todos modos, su expresión fue de altanería y arrogancia al ver la grandeza de este barco llamado Titanic. Pero el simple hecho de no tomar en cuenta a Dios como lo más grande que puede existir en todo el mundo, el planeta, el universo y todo, Dios queda implícito en la expresión orgullosa del capitán Edward John Smith. El apóstol Santiago hace referencia a estas personas como el capitán Edward John Smith en Santiago 4, versículo 13, lo van a poner en la pantalla. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, presten atención, dice Santiago. Ustedes que dicen, ustedes que dicen, a veces es un pensamiento, ¿verdad? Dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. En este caso el Titanic iba rumbo a Nueva York, o venía, ¿verdad? Dice, y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Esos son los planes del ser humano. Dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes, dice Santiago, es como la neblina del amanecer. ¿Cuántos han visto neblina al mediodía? Nadie, es un poquito. Una vez en Upstate iba manejando en la 84, casi llegando a Pensilvania, iba a echar gasolina. Y yo me quedaba en casa del que era mi jefe, porque yo trabajaba durante la semana ya y venía los fines de semana. Pero una mañana me levanté, jamás había visto tanta neblina tan densa y blanca, que cuando me salgo en la salida 1 y hago así, fue como una nube blanca y me tuve que detener en cero, no veía nada. Y duré ahí como un minuto, 2, y al rato se desapareció. Y Santiago dice que así es la vida, como neblina. Dice al amanecer, dice, aparece un rato y luego se esfuma. Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, el Titanic llegará a Nueva York, ¿verdad? Viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuérdense, la Biblia es clara. Le dije al principio que dice la verdad. Pero ¿cuántos hemos tomado decisiones sin consultar a Dios y nos damos cuenta y decimos, qué maligno soy? Nadie dice eso. Nadie le llama malicia a tomar decisiones sin orar. Pero la Biblia dice, qué maligno. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y aquí en contexto es no depender de Dios en todo. El barco Titanic había partido del Reino Unido el 10 de abril de 1912 rumbo a la ciudad de Nueva York. 3 días después, el barco, escuche bien, rozó un témpano de hielo. No lo chocó, lo rozó. Y usted sabe que un témpano de hielo, un iceberg, como algunos lo conocen, o sea, el barco rozó nada más. Esto habla de que algo tan pequeño en comparación al Titanic, tan sencillo, de la naturaleza de Dios, de la creación, nada más se pilló a este barco y se fue abajo. Pero permítame leerlo con detalle. El 15 de abril a las 2 de la mañana, el tan apreciado barco llamado Titanic se hundió al norte del Océano Atlántico rumbo a la ciudad de Nueva York, el cual no llegó. Mientras el Titanic se hundía, el ánimo de las personas cambiaba gradualmente, ya que la mayoría, especialmente los ricos que estaban allí, jamás se imaginaron que este barco podía hundirse, por lo inmenso que el barco era. Por esta confianza de que el Titanic era imposible hundirse, frases del capitán, muchas personas murieron.
¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque no tomaron las precauciones necesarias para abandonar el barco a tiempo. Hace unos días mi esposa y yo, como vivimos aquí cerca, caminamos Southern Boulevard, la otra avenida, así para venir a la iglesia. Esta iglesia, Casa de Oración Nueva York, estaba en Southern Boulevard antes, la mayoría saben esto. Al lado, como a 2 edificios, había una iglesia afroamericana y ya no están ahí. Después del COVID, la iglesia no sé dónde está, si desapareció o se mudaron. Pero el punto es que por el abandono del edificio, ese edificio se llenó de ratas. Lleno de ratas. Cada vez que vamos para la casa, el tema central son las ratas. Ya yo vengo con foco a la iglesia para ir así. Y un día mi esposa viene, mi esposa que le tiene mucho miedo, yo le tengo respeto. Y un día así como con un poquito de furia por tantas ratas que hay, dice ella, y vamos caminando agarrado de la mano y dice, ¿y no podemos tapar esa puerta por donde salen y entran? Y le digo yo, mi amor, cuando las ratas deciden quedarse en un lugar cerrado, es porque ya descubrieron una salida de emergencia. Bueno, escuche esto. Se dice, cuando el barco se estaba hundiendo, que se le metió el agua por debajo, en la parte de abajo del Titanic estaban los pobres. Y obviamente el agua no se queda arriba, se llena de abajo para arriba. Y todos los pobres estaban ahogando porque no sabían por dónde salir. ¿Sabe quiénes fueron los que los ayudaron a salir? Las ratas del barco. Bueno, permítame, siempre me gusta decir esto, ¿no? Esta escena lo presentaron en la película y algunos dicen que fue real. Pero sea real o no, en el tema del Titanic es una realidad. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan el diluvio? ¿Se acuerdan, verdad? Que comienza el Señor a llamar. ¿En qué dirección iban los animales? A la salvación. ¿Y la gente? En vía contraria. O sea, si tú querías en ese tiempo saber a dónde ir para salvar tu vida, ¿a quién tenías que seguir? A los animales. Qué ironía, ¿verdad? A las ratas, dice Dios. No a la de 2 patas, ¿eh? Miren, cuando el Titanic se hundía, escuche porque aquí viene el ejemplo del Titanic. Cuando se estaba hundiendo, mientras se hundía, familias se separaron. Escuche bien, hubo ruptura familiar, no porque se pelearon, sino porque una parte pensaba que el barco nunca se iba a hundir y la otra parte sabía perfectamente que este barco iba directo al fondo del mar. Y entre Hala y mi amor y mi tía y mi hijo y mi papá y mi sobrino, hubo una separación ahí. Porque no estaban de acuerdo. Más del 60% de los que se salvaron eran de la clase alta. Por la sencilla razón de que el barco estaba subdividido en 3 partes, los ricos, los medios ricos y los pobres. Y obviamente los boletos se vendían dependiendo de los lugares más lujos o más lujosos para la clase alta, más o menos clase media, quizás somos usted y yo, y al fondo del barco estaban los pobres. Mis amados hermanos, el mundo es como este barco llamado Titanic. Grande, imponente. ¿Cuántos se impresionan por este mundo? O sea, yo me impacto mucho. Por el YouTube se puede viajar sin pasaporte ni visa, y mi esposa y yo hemos viajado el mundo entero por YouTube ya. ¿Cuántos viajan por ahí, verdad? Nunca cancelan el vuelo, no cobran. Bueno, a mí sí me cobran. Pero la idea es que es cierto, o sea, hay una realidad que este mundo es impresionante, es grande, es lindo, Dios lo creó. Y las cosas que aquí hay sí son buenas de cierta manera, pero cuando la comparamos en el sentido de salvarnos o perdernos, todo esto que Dios ha creado, la palabra misma dice, va a desaparecer. Ese barco tan lujoso, porque la gente le preguntaba, capitán, los de más prestigio hablaban con el capitán, como cuando usted se siente en primera clase, que le dejan tomarse foto en el cockpit del avión y va con el capitán y sale porque se sentó adelante. El que está allá atrás, imagínate, no me va a dejar pasar, ¿verdad?, con el capitán. Pero le preguntaban, ¿y este barco? O sea, y el capitán dijo, nada lo hunde.
Porque rico es una de las personas en sentido general, no todos, pero la mayoría son los que más tienen miedo de la vida, de morir, por todo lo que tienen. Este mundo, mis hermanos, es grande, es imponente, pero se está hundiendo poco a poco. ¿Ha escuchado la frase lentamente se hunde Venecia? 1 pulgada al año. Muy lindo es Venecia, pero se está hundiendo. Pero no todos creen esto. ¿Por qué? Porque el mundo de manera ilusoria, aparente, se ve como que va progresando, fortaleciéndose, camino a la paz y prosperidad. Cuando Noé construía el arca, la gente se burlaba de Noé. Y de los miles o millones de personas que existían en esos tiempos, no tenemos el número exacto, pero póngale 100,000, o sea, no tenemos exactitud. ¿Cuántos se salvaron? 8, nada más. Cuando Lot salió de Sodoma, mis hermanos, el desenfreno y la depravación sexual que había en esos días era impresionante. No muy lejos de lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Pero noten, si en esos días, por ejemplo, había 1,000,000 de personas, que se dice que habían 1.5, según algunos estudiosos, se salvaron 3. Y usted sabe que ahí hubo una ruptura familiar, una separación. Porque no amaba a Lot a su esposa. ¿Odiaba a Lot a su esposa? No. ¿A los yernos? No. Ahí hubo el aborrecimiento de ellos a Lot no era odio que él se muriera y que no. Era que ellos estaban tan apegados en Sodoma de las cosas que cuando Dios llamó para salir, no todos salieron. Por esto, mis hermanos, el mundo nos aborrece. Prefieren quedarse dentro del Titanic y como nosotros corremos y nos salimos del barco que está hundiéndose, se produce automáticamente una división involuntaria. ¿Lo están captando? Cuando la Biblia usa la palabra mundo, se refiere a una de 3 cosas. En la Biblia usted ve esa palabra mundo, se puede significar el lugar como el globo terráqueo, el lugar, la tierra, o mundo puede significarse las personas que habitan dentro de este mundo, o también puede ser el sistema de pensamientos y conducta anticristiana del mundo. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Y esta palabra no améis, por eso es tan importante, usted nota que yo me voy al original, porque fíjense, no amar el mundo, ¿cuántos así humanamente dicen, ay, yo amo este mundo, tan lindo que es? Es una expresión humana, ¿sí o no? Pero aquí amor es ágape. Aquí está hablando de no ames al mundo de tal manera que pongas a Dios de segundo. No lo ames tanto con el amor que debes amar a Dios. Porque el amor, usted sabe que lo manejamos en escala. Podemos decir, pues yo amo mi trabajo, amo mi perrito, amo mi abuela, amo mi esposo, amo mis hijos, amo mi iglesia, amo mi pastor, amo a los hermanos. Pero todo eso hay que saber ordenarlo. Dios debe estar por encima de todo eso. Entonces hay un amor, agape, sacrificial, que lo da todo, que le pertenece a Dios. Y por eso dice, no améis en ese tipo de amor al mundo. Y aquí habla, el mundo aquí es la vida temporal. Hay gente que se apegan tanto a lo temporal y no creen que lo van a perder un día. ¿Por qué? Porque o no tienen entendimiento bíblico, o están idolatrando sus cosas, o le ha costado mucho trabajo obtenerlo, y eso se entiende. Pero es temporal. Dice, ni las cosas que están en el mundo, posesiones materiales, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos amar al mundo y a Dios. Santiago 4:4 dice que si amamos el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Es lo mismo decir, si yo me caso con mi esposa, Scarlett, no puedo amar a otra mujer con el mismo amor. ¿Verdad que no? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. No puedo. Automáticamente me hago enemigo de mi esposa. Entonces se dan cuenta que la Biblia sí tiene explicación. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, entiéndase los placeres que vienen por los sentidos sensoriales, comer, beber, sentir, tocar, ver, los deseos de los ojos, todo lo que el mundo proyecta, que entra por nuestros ojos, y la vanagloria de la vida, que es el prestigio del mundo, como la fama, el poder, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa. Ahí está esa palabra de 4 letras tan importante. El mundo pasará.
y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna en Cristo. Por el apego excesivo por las cosas de este mundo, muchos, penosamente, incluyendo a nuestros familiares, nos tocará tomar una decisión. El camino espacioso o el angosto, la puerta ancha o la puerta estrecha. Si queremos seguir a Jesucristo, mis hermanos, tendremos que dejar padre, madre, hermanos, hasta hijos. Aquí yo veo, por ejemplo, familiares, ¿verdad? Hay familiares y están casi todos de la familia, el papá, la esposa, el hijo, pero no siempre es así. Por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos no son cristianos. Mi anhelo y mi oración es que conozcan a Cristo. Todo lo que hago con mi vida cuando estoy con ellos y para ellos es encaminarlos al Señor. Todo que sea de testimonio, que ellos no puedan decir de mí qué mal cristiano o qué hipócrita o qué doble vida tiene mi hermano o mi hijo en este caso. En ese sentido tratamos a los que nos aborrecen. Cuando yo acepté el llamado pastoral, desde que le dije a mi familia, al otro día mi hermana de sangre, que a lo mejor me está viendo, está en Francia. Son 6 horas y a lo mejor me está viendo. Bye, mi hermanita. Puso un letrero en su Facebook. Todos los pastores son unos ladrones. Ya yo la perdoné, ¿verdad? Pero eso puso ella. Cuando yo le dije, me dijo, pero no fue por ti. Digo yo, qué coincidencia. El mismo día que acepto el llamado pastoral, sube ella eso, ¿verdad? Pero yo entiendo, no lo tomé personal. Yo entiendo que no entienden. Y hay que entender que ellos no entienden. Si queremos seguir a Jesucristo, tendremos que dejar padre, madre, hermanos, hasta hijos y esposas si no siguen al Señor. No porque nosotros queremos abandonar a nuestra familia, ese no es el caso, sino porque ellos no están dispuestos a seguir a Jesús. ¿Ha escuchado usted el trato entre familias? Si tú vienes a la discoteca y tomas conmigo, yo voy a tu iglesia. Me han dicho algunos, me dicen, así me dijo fulano. Si tú vienes conmigo a las reuniones con mis amigos y tomamos y eso, yo te acompaño a la iglesia. Y yo le digo, no deal. No, porque no es un trato. O sea, cuando te mandan la carta, el juez te manda la carta con el mensajero, no le dices, si vienes conmigo, ¿verdad? Aquí, entonces, o sea, no funciona eso. No somos mensajeros de Cristo, reconciliando al mundo para Dios. Pero no todos creen que este barco llamado mundo se está hundiendo lentamente, hermanos. Como es lento, no se ve. Los que viven en Venecia se les olvida que se está hundiendo. ¿Sí sabía eso? Y cada día se ven más pequeños y no se dan cuenta. En Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar tiene que ver con nosotros decirle que no a todas las cosas que nos detienen o nos estorban de seguir a Cristo, y muchas veces puede ser nuestras familias, nuestros seres queridos. Cuando os persigan, dice el 23, en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta idea de recorrer todas las ciudades, Dios de manera soberana usó la persecución para que mientras ellos corrían iban predicando. Y se diseminó el evangelio a todo el mundo y llegó a nosotros. O sea, se regó, o sea, se propagó, es la palabra. Qué inteligente es Dios. Mientras corrían por la maldad de la gente, que no es culpa de Dios, Dios aprovechaba y lo usaba como una forma soberana para que vayan, por donde vayan corriendo, dejen el tratado por ahí, ¿verdad? Vayan predicando. Dice 24, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, es decir, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Dice, así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, un día saldrá toda la verdad a la luz. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Ahora sí les dio permiso que predicaran. ¿Se acuerdan que en un momento dijo, tú eres el Cristo? Y dijo, no se los diga a nadie. No se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque se iba a regar el mensaje fuera del propósito de Dios.
Y él dijo, todavía no, porque si los riegan ya no voy a poder salir. Y sucedió. Por ellos estar regando los milagros, ay, el Señor ya dice que ya no podía entrar en la ciudad. Y soberanamente le dijo, ahora sí vayan. Lo que les digo, díganselo a todos. Dice el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel. ¿Quién es aquel? Yo pensaba antes que era Satanás, pero es Dios. Aquí está hablando de Dios. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre puede matar tu cuerpo, el mío, pero no puede matar mi alma. El cual el alma es eterna, el cuerpo es temporal, es material. Y dice el Señor, fíjense, este texto me encanta porque me deja saber que Dios está atento a cada detalle de tu vida, hasta lo más mínimo. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Es decir, ¿no venden palomas en el mercado? Pregunto, ¿los hombres vuelan para alcanzarlas? ¿O por mi voluntad aterrizan? Increíble, dice, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y dice, pues aún vuestros cabellos. O sea, ¿qué tanto sabe Dios de ti? Más que tú de ti y más que yo de mí. Pregunto, ¿cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? A los que no tienen, como Leonel dice, tengo 3. Tengo 3, ¿verdad? Pero ¿entiende la analogía? Una persona tiene, quién sabe cuántas hebras de cabello. Y Dios dice que las sabe todas. Todas. Es increíble, mis hermanos. Dice 31, así que no temáis. Es decir, yo estoy al tanto, yo sé, lo estoy vigilando, cuidando, guardando. No temáis, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Le está hablando a cristianos. Dice más adelante, delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, aquí ya le está hablando a cristianos y le está diciendo, cuando enfrenten dificultades, no me nieguen, soporten. Ya lo dijo, al que persevere. Dice, si ustedes me niegan, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted se imagina llegando en aquel día Jesús ahí, verdad, delante, y que lleguemos y nosotros le negamos cuando nos amenazaron de muerte? No, yo no lo conozco como Pedro, como hicieron los discípulos. Eso fue un entrenamiento nada más que nos sirve a nosotros para aprender de eso. El aborrecimiento del mundo hacia nosotros viene porque muchos se apegan a esta vida temporal y pasajera, hermanos. Así como muchos se separaron de sus familiares para aferrarse a sus posesiones materiales en el Titanic, mientras éste se hundía, así como la mujer de Lot miró atrás y se separó de Lot, así muchos por amor a este mundo nos van a aborrecer. Desafortunadamente. Creo que todos anhelamos que estén con nosotros en el camino cristiano. ¿Cuántos quieren eso de sus familiares? Ese es mi mayor deseo, aparte de hacer la voluntad de Dios. Yo digo, ay Señor, y mi oración y todo gira en mi vida alrededor de eso para que vengan al Señor. Mateo 10:34 continúa diciendo, dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Hermanos, lo estamos leyendo con contexto, con referencia, diccionario, hebreo, griego, pero en ese tiempo te entra el mensaje de impacto y Jesús, el príncipe de paz, profetizado por Isaías, dice, yo no he venido a traer paz. Bueno, obviamente hay que explicar qué quiso decir Jesús con eso. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Jesús no tenía ni una varita para darle papao a Pedro, pero dice que vino a traer espada. Bueno, aquí la idea, para que tengan un contexto, es que por causa de Él, de su verdad, de ser luz, la gente obviamente lo va a odiar y va a haber división. Yo siempre pregunto, en la Biblia, ¿quién fue el hombre que causó más divisiones? Jesús. ¿Pensaríamos que Satanás? No, Jesús. Entonces, ¿Él quería dividir la gente? No, la gente sola se iba. Y como en casa el esposo se hacía creyente, la esposa no, había división. Eso es lo que quiere decir. 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Acuérdense la deshonra de un padre, de un hijo no hacer lo que su padre dice en esos tiempos. Dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Sabe por qué?
Porque si la esposa, su esposo creyó y se iba con su esposo y seguía a Cristo, o más bien si creía primero la nuera y convencía al hijo y luego se va el hijo de la casa, ¿quién es la culpable? Hay un tema con las suegras y las nueras, no sé por qué. Hasta la Biblia lo dice. Así que si usted es suegra y tiene una nuera, sea una nuera cristiana. No sé cuál, pero sean nueras cristianas. Pero yo lo veo en la realidad. Hay no sé qué es, pero es otro tema. 36 dice, continuamos. Dice, y los enemigos del hombre, ¿qué dice? Serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, o sea, el que trata de salvarla, la perderá. Y el que la pierda, en mí la hallará, dice el Señor. Aquí el contexto nos ayuda mucho, la ilustración del Titanic es esa. Que porque habían dos conceptos entre familiares, el barco se estaba hundiendo, algunos decían, vamos a salir porque se está hundiendo, otros decían, no se va a hundir. Y llegó un momento que tenían que soltar y irse y abandonar su familia. Esa es la idea cuando Jesús dice, el que no está dispuesto a dejar atrás aquello que te ata a este mundo, aún familiares, no me puede seguir. Por eso es que debemos de aprovechar el tiempo, hermanos. Ser de buen testimonio, obediente y luz para que nuestros seres queridos vengan con nosotros. Eso es lo importante de aprovechar el tiempo. Si en verdad amamos a nuestros familiares, nunca comprometeremos el evangelio por quedar bien con ellos, porque eso significaría perdernos los dos. Mi papá en el Titanic, usando un ejemplo, y se está hundiendo y le digo, vámonos, no se va a hundir, sí se va a hundir. Y yo por amor a mi papá, pues vámonos, nos ahogamos los dos. No funciona así. Llega un punto que el orden de nuestros amores va a cambiar. Siempre el amor hacia el hombre, aunque sea familia, es condicional. Y el de Dios es incondicional porque Él es el dador de la vida. Su resultado, mis hermanos, sería perdernos juntos con ellos si comprometemos el evangelio. Debemos de ser sal y luz para que ellos también escapen de las cosas que están escritas en este libro, el cual se va a cumplir 100%, es solo cuestión de tiempo. Eso es lo que hay que entender. Algunos difieren, pero acuérdense que una verdad o una mentira es solo cuestión de tiempo. Si estamos con una mentira en secreto, va a salir. Y si la verdad no es verdad, también va a salir, pero si es verdad, va a salir. El tiempo lo va a definir. Las personas no creen que todo pasará en este mundo, así como los del Titanic jamás pensaron que nunca llegarían a su destino final en la travesía del Titanic. Lo mismo con el pueblo que salió de Egipto, hermanos. Cuando salieron cantando el cántico de María emocionados, si tú le preguntabas ahí una encuesta, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Llegas con tu uniforme de encuesta. Cruzaron el Mar Rojo. Una pregunta, ¿usted cree que llegue a la tierra prometida? Claro, para la gloria del Señor, aleluya, en victoria. ¿Sí o no? Pues no llegaron. No llegaron. O sea, las emociones no tienen suficiente fuerza para meternos en el cielo. Es la fe. Un dato curioso acerca del Titanic es que en proporción a los botes de rescate que habían, solamente habían 20 botes de rescate y solamente cabían la mitad de las personas. Yo me imagino, ¿no?, analizando humanamente, que cuando dijeron al ingeniero, ¿cuántos botes necesita el barco? ¿40? ¿2,200 personas? No, el barco no se va a hundir, ponle 20. Más o menos esa es la idea. O sea, confiaron tanto en este barco que solamente pusieron suficiente bote para la mitad de las personas. Y como por la clase alta eran los privilegiados, murieron más pobres, congelados, ahogados. Es impresionante, ¿no? Desafortunadamente no todos creerán al mensaje del evangelio, mis hermanos. Algunos se darán cuenta un poco tarde. ¿Usted se acuerda cuando Noé edificó el arca? Dice la palabra que cuando llegó el día que terminó el arca, entraron los animales, Noé con su familia. Dice la palabra, Dios cerró la puerta. Con esa palabra, la puerta, pues se puede traer todo un tema de religiones. Porque muchos dicen, hay muchos caminos a Dios. No. Jesús dijo, yo soy la puerta. En el arca no habían, así como los cruceros, muchas entradas. Una puerta y la cerró Dios.
Y dice, y comenzó a llover. 40 días, 40 noches. ¿Usted cree que se salvó algo afuera? Claro, las ballenas y los delfines. Los agarré. Los discípulos, mis hermanos, pudieron ver la gloria de Dios en la persona de Jesús. Ellos no tenían duda de quién era Jesús. Sin embargo, Jesús, antes de ir a la cruz, mis hermanos, debía de estar seguro que los discípulos sabían a quién siguieron. ¿Por qué? Porque ya ellos abandonaron sus familias, sus trabajos para seguir a Jesús. Entonces, si ellos no sabían a quién estaban siguiendo, a mitad de camino iban a apostatar o iban a dejar el camino. En Mateo 16:13, no lo voy a leer por causa del tiempo, se lo voy a parafrasear, usted luego lo ve en su casa. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. ¿Qué dice la gente, los que no me siguieron? ¿Quiénes piensan ellos que yo soy? Y los discípulos dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías o un profeta de esos. O sea, la gente piensa que tú eres otro más. Y le dice, y ustedes que me han seguido, ¿quiénes piensan que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En términos más sencillos, tú eres Dios encarnado en la tierra. Tú eres Emmanuel, eso le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Macairos, bienaventurado eres, Pedro. Ese bienaventurado o bienaventuranza Jesús lo dijo no a Pedro, sino que lo usó como un ejemplo para decirle a todo aquel que crea. Bienaventurado es aquel que cree que Jesús es el Señor, porque será salvo, ¿verdad? Y si decimos que Él es el Señor, ¿quién gobierna nuestra vida? Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi trabajo, mi dinero. Entonces, esa es la fe para salvación, hermanos. De que Jesús es Dios, el creador del universo, como Juan 1 dice, nada de lo que ha sido creado sin Él. Él es la imagen viva del Dios invisible, hermanos. Dios invisible se hizo hombre para morir por ti y por mí y tengamos vida eterna. Mi papá me quiere muchísimo, créanme. Y hasta podía dar su vida por mí, pero no en la cruz. No pagó por mis pecados mi papá. Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mucho menos mi esposa. No mis hermanos. Un día tendremos, ya sea por viejitos o quién sabe antes, Dios nos libre, veremos a uno de nuestros ídolos muertos. Puedo ser yo o puede ser uno de mis ídolos. Van a morir todos, pero Dios no. Dios permanece para siempre. ¿Por qué usted cree que Jesús le hace esta pregunta tan importante a sus discípulos de quién era Jesús? Por la sencilla razón de que los discípulos iban a enfrentar algo muy difícil. Es como cuando alguien, en un sentido, en un grado más pequeño, más bajo, alguien va a invertir todo su dinero en alguien y le hace cuántas veces la pregunta, ¿estás seguro? Esos son todos mis ahorros que tengo. ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, esto es 100%. ¿No? Y ahí están con el tema de las empresas piramidales, ¿verdad? Y al rato se desaparece el dueño y dice, ay, me quedé sin nada. Ponen su confianza en cosas que no son reales. Pero imagínense los discípulos diciéndole a Jesús, Señor, yo dejé todo. ¿Sí saben que ellos le preguntaron eso en Mateo 19? Señor, nosotros dejamos todo cuando le confrontó al joven rico, ¿verdad? Dejamos esposa, casa, carro, todo. ¿Qué tendremos pues? Así dice Pedro. Dice, no hay uno que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, dinero, todo, que no reciba 100 veces más y la vida eterna como un plus por seguirme a mí, dice el Señor. Los discípulos debieron ahí entender exactamente a quién están siguiendo. Porque lo que Jesús les va a decir después de la respuesta, noten que las emociones no salvan. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, hemos creído en ti. Ese mismo Pedro, pensamos que minutos después o horas después, mete la pata. Y en Mateo 16:21, noten lo que dice. Dice, desde entonces, aquí desde entonces significan dos cosas. El momento exacto donde Jesús ya va camino a la cruz, ya dijo, ya voy a morir. Y también significa desde que les preguntó a sus discípulos quién yo soy. Ahora que saben que yo soy el Cristo, entonces vámonos a Jerusalén. ¿A qué? Dice el texto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
es decir, sufrir, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Pero ahí no quedó, dice, y resucitar al tercer día. Esto que dice aquí el texto es como cuando Él les dijo, pasaremos al otro lado. Enfrentaremos una tempestad, pero llegaremos vivos. Voy a sufrir, me van a matar, pero voy a resucitar. Esa es la condición y el resultado de. Verso 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, casi lo agarró por la muñeca, le dijo, Señor, ¿verdad? Comenzó a reconvenir. La palabra aquí es, lo confrontó irrespetuosamente. ¿Cómo que te vas a morir, Señor? No, así esa es la actitud aquí. Diciendo, Señor, pero se lo dice, ten compasión de ti. Y usa palabras medio de compasión, pero lo está confrontando irrespetuosamente. Dice, en ninguna manera esto te suceda. Eso nos dirían a nosotros algunos que no entienden la vida cristiana. A mí cuando yo acepté el pastorado, muchos familiares me dijeron, ¿cómo que vas a dejar tu trabajo? Un muchacho tan talentoso como tú, estás loco. Y yo dije, sí, así dice Romanos. Estoy loco, pero no para Dios. Y aquí vemos esa humanidad sale y se antepone entre la voluntad de Dios y el mundo. Dice Pedro, no, de ninguna manera, Señor, no te vas a morir. ¿Qué está haciendo Pedro en verdad? Deteniendo la redención del mundo, hermanos. Siendo tropiezo para que la gente no sea salva. Pero él no lo hizo con esa intención. Pero su amor por este mundo lo hizo hacerlo. O hizo que él hiciera esto. Pero él, Jesús, volviéndose, significa que soltó a Pedro y les habló a todos a voz alta. Acuérdense que el texto dice que Pedro se lo llevó escondido o a un lado. Jesús como que se zafa y le habla a todos y les dice, escucha lo que dice, verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, está mirando a Pedro pero todos están escuchando, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora nunca le diríamos eso a nadie, ¿eh? Jesús sí podía decir esto, pero lo podemos decir en nuestra mente, ¿sí sabían? Podemos decir, te reprendo, Satanás, en mi cabeza, en el sentido de quítate de en medio, no me estorbes a hacer la voluntad de Dios. No lo digan a voz alta, nunca hagan eso. Jesús pudo hacerlo. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiero que noten, ¿se acuerdan que les dije que Jesús fue el que más dividió iglesias? Cuando Jesús en Juan 6 está hablando de que el que no come mi carne y bebe mi sangre, metafóricamente significa el que no entrega su vida por completo y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y dijeron los discípulos, dura es esta palabra. Y le dijo a los discípulos de él, ¿se quieren ir? Imagínense ese momento. El Señor vino del cielo, está cumpliendo porque no había ido a la cruz y dice, ¿se quieren ir ustedes también? Imagínense esa pregunta. Y que le digan ellos, no, Señor, somos los escogidos, no nos puedes votar. Porque Él les dijo, yo los escogí. Pero le pregunta, ¿se quieren ir? Y Pedro sabiamente dice, Señor, y si vamos a esto, nos dan esto. Si vamos a Satanás, nos hace rico. Pero ¿quién nos va a dar vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice. Los discípulos ya habían escuchado desde el principio la enseñanza del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos y vituperados y hasta matados por mi causa. Ya lo habían escuchado, pero a lo mejor ellos pensaban que no eran ellos, que eran otros. Sin embargo, les tocaba a ellos. ¿Cómo es posible, vamos sobre el final, mis hermanos, que seamos bienaventurados por sufrir o por ser aborrecidos por el mundo y hasta aún, si es posible, morir por causa de Cristo? Nada de esto tendría sentido si ignoramos las palabras de Jesús en los versos que siguen. Versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted sabe que seguir a Cristo no es un deseo humano, no es un deseo que nace del placer humano, es una decisión firme de algo que necesitamos hacer. Dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice, porque ¿qué aprovechará? ¿Qué beneficio tiene el hombre si se gana todo el mundo? Entiéndase, dinero, fama, salud, prosperidad, todo lo que el mundo da. Y pierde su alma. O sea, ¿qué beneficio tiene? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, conforme a sus obras. Y noten lo que va a decir a continuación. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿A cuánto le gusta la muerte aquí? A nadie. Eso es normal. Pero luego el texto usa una palabra, dice hasta, y ese hasta, escúcheme bien, significa que al ver el galardón de nuestra aflicción, entonces entenderemos que morir es ganancia. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí sí, los que murieron o los que van a morir dijeron, sí valió la pena. Sí, esta fue la mejor decisión. Miren, hay personas que dan su vida. Los militares, por ejemplo, dan su vida por un país. Y eso es bueno, ¿verdad? Hay historias, el mismo Romanos 5 dice, a lo mejor alguien osara morir por un bueno. Claro que sí. Hay padres, madres, personas que se han lanzado para salvar a alguien y mueren. Los rescatistas, ¿verdad? Hay mucha gente, salvavidas, Cruz Roja, los topos, por ejemplo, cuando hay terremotos, dan su vida. Y todo eso es muy bueno, pero eso todo solamente es material, es una vida física, es el cuerpo nada más. Solamente Cristo puede morir para salvar nuestra alma eterna. El cuerpo es temporal, hermanos. Si no, pregúntenle al espejo. Pregúntenme a mí, ¿verdad? Que se me están robando los cabellos y cada día tengo menos, más blanco. Cuando uno ve ojeras en los ojos, dice, eso fue que comí mucho anoche. Uno lo busca, uno lo justifica, ¿verdad? Es que me cayó mal el agua. Como dice la oftalmóloga que me recetó los lentes, le digo, ¿qué tengo? Yo pensando que era una enfermedad de los ojos, me dice, no, 45 años. Y digo yo, estoy enfermo de edad. Tengo una tía, hermana de mi abuela, que está un poquito grave, no sé, pero está interna. Y le preguntaron a mi papá, me dice, tía Odila se llama. Unos nombres a mis tías, mi abuela se llamaba Ocela, pero mi tía se llama Odila, así que oren por ella, es cristiana. Y le pregunta a mi papá, ¿qué tiene tía Odila? Dice mi papá, 93 años, 103 años. Y mi papá, ¿qué tiene tía Odila? Dice mi papá, 103 años. Se le preguntó por la enfermedad, ¿verdad? 103 años. Dice, así que oramos que mi tía esté mejor. Mis hermanos, como cristianos debemos de comprender que es mejor un sufrimiento temporal para alcanzar un galardón eterno que obtener un galardón temporal y que finalmente enfrentemos un sufrimiento eterno. Eso sí es ilógico. Si ve que el mundo dice que ustedes están locos, no, al contrario. No. ¿Quieres $1 o quieres 1 billón? Pregunto. Eso es lógico. ¿Quieres 100 años de vida como mi tía o quieres vida eterna? La matemática no se equivoca. Miren, hay una realidad, me gusta siempre decir esto antes de terminar, hay una realidad que todos enfrentamos, todos las tenemos. Y es que este mundo tiene cosas que nos apegan a él. Y hay que reconocer eso. Algo en este mundo, sea lo que sea, nos apega a este mundo. Y es difícil decirle que no. Para mí, cuando un cristiano, por ejemplo, para usar otro ejemplo, decide seguir a Cristo, lo primero que perdemos son los amigos. Porque los amigos que teníamos no son cristianos. Y si tu amigo era con el que te ibas a tomar o a hacer cosas indebidas y tú ahora conoces a Cristo, ¿sabe cómo puedes preservar a ese amigo? Si vives una doble vida como cristiano. Ahora, ¿será que podemos tener amigos que no son cristianos siendo cristianos? Bueno, depende a lo que le llames amigo. Compartir un día, sí. Salir a comer, sí. Mantener un contacto, sí. Pero ser amigos cercanos no se puede si queremos agradar a Dios.
Y no es porque tú le digas, vete para allá que yo soy cristiano. No, es que la misma actitud cristiana empuja. Ayer le decía, era ayer, no me acuerdo. ¿Qué pasa cuando un pez muere? ¿Qué hace el mar? Lo saca. Una analogía pensando, cuando tú eres luz y ellos andan en tinieblas haciendo cosas que a Dios no le agrada, tu misma luz los espanta. No es que tú quieres, incluso no te invitan, eso lo hemos dicho muchas veces. Te metes al Face y dices, ajá, mi tía ayer tuvo el baby shower y no me invitó. Y ahí te sientes mal. O sea, yo nunca faltaba a las fiestas de mis familias y ya no me invitan. ¿Por qué? Porque eres luz. Y la luz molesta cuando sabemos que hacemos cosas que a Dios no le agrada. Eso es natural espiritualmente hablando, hermanos. Es penoso porque no queremos, pero cuando el salmista Asaf, quiero terminar, codiciaba las cosas de este mundo, la misma codicia casi lo saca de combate. Asaf, siendo un buen cristiano, un salmista. En sus propias palabras, Asaf dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Hay veces que los no cristianos en este mundo les va mejor que a nosotros. Eso es una realidad. Dice, viendo la prosperidad de los impíos son los no creyentes, los que aborrecen a Dios. Y aquí el salmista reconoce que luchaba con el anhelo de poseer cosas en este mundo. Y usted, siendo cristiano, nunca diga no. No, a mí ya este mundo, a mí. Créame que hay algo que siempre nos está... Esa es la lucha de todos los días. Hay algo que tú vas a mirar con tus ojos y vas a hacer, ay, Señor, un poquito nada más. Y te vas a sentir así atraído por cosas de este mundo por los ojos. Ahora, ¿por qué Asaf decide negarse? Escuche bien, porque luego hay gente que dice, ¿y qué tiene de malo? Los cristianos exageran. ¿Qué tiene de malo un poquito de esto, un poquito? Eso no tiene nada de malo. Y la verdad, si lo analizamos bíblicamente, no tiene nada de malo, porque alguna de esas cosas que algunos dicen no tienen nada de malo, son cosas que no son pecado, pero son las que nos devuelven otra vez a donde estábamos. Hay cosas que no son en sí pecado. La pregunta siempre, ¿puedo oír música del mundo? ¿Puedo tomar una copita de alcohol? O sea, la Biblia no te dice sí o no, pero te dice todo te es lícito. Pero la pregunta es, ¿te conviene? O sea, es decir, vamos a ver qué tan a la orilla me paro del edificio de las Torres Gemelas así. A ver qué tanto puedo. No, al contrario, lo más lejos posible. Y la pregunta no es qué tiene de malo, la pregunta es qué tiene de bueno. Pregunto, ¿por qué Asaf decide negarse a codiciar las cosas de este mundo? ¿Cómo pudo Asaf abstenerse del deseo de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cómo lo pudo hacer? Miren, por lo que dice el Salmo 73, 16, se lo voy a leer bien rápido. Dice aquí Asaf, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjense, salmista, escritor de salmos, un hombre de Dios, está batallando con su codicia. ¿Cuántos salmistas hay aquí? Ni uno, ni yo tampoco soy salmista. O sea, no me comparo con la vida de Asaf. Y él estaba codiciando. ¿Por qué? Porque es normal. Es pecado, pero es normal. Y él mismo reconoce que por estar en Instagram, en Facebook, ¿por dónde estaba mirando? Bueno, esa es la ventana ahora del mundo, ¿no? Él reconocía que estaba batallando. Dice, Señor, ¿por qué ellos tienen una casa más grande que la mía? Si yo soy bueno. Señor, ¿por qué el carro de él es del año y el mío bota humo negro? ¿O por qué solo tengo una tarjetita de la MTA, Señor? Cómprame uno así como el de él. Bueno, todo eso, por eso dice, todo esto fue duro trabajo entender. Hay veces que dicen, ¿cómo que la gente mala le va bien? Ese es Asaf. Y luego dice, hasta, está esa palabra otra vez, que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué hizo el salmista Asaf para vencer su codicia y las tentaciones del mundo? ¿Cuántos de ustedes son de los que se desesperan y adelantan las películas? Mira, ya levantaron la mano. Ay, ¿quién va a morir? Adelántala un poquito. Asaf hizo eso. Adelantó la película. Miró a través de los ojos de Dios. Entró en su palabra, por así decir. Esa es la presencia. El santuario, su presencia es entrar en su palabra, estar con Él.
Y Asaf, mis hermanos, pudo ver el fin de todo. ¿Cómo termina la película? Eso fue lo que él fue a ver, orándole a Dios. Se dio cuenta que aunque los que aborrecen a Dios prosperan temporalmente, su destino eterno era la condenación. Asaf puso su mirada en las cosas de arriba y pudo ver todo desde una perspectiva divina, eterna, espiritual, celestial, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No tendría sentido sufrir o negarnos de los placeres de la vida sin causa, mis hermanos, ¿sí o no? La vida cristiana es un sufrimiento, yo lo acepto, claro que sí. Duele, es incómodo, claro que sí. Dejar lo que a ti te gusta, aunque tú pienses que no es pecado, es incómodo. ¿Cuántos de los que han tenido hijos han dejado sus hobbies? Ay, yo antes jugaba no sé qué, golf o béisbol o no sé. Y me nació el niño y no tengo ni tiempo para mí, ni para mírame los cabellos, ni me peino. O sea, cambiamos de prioridades y esas prioridades hacen que las demás pues desaparezcan. Y miren lo que hizo Moisés. Tengo unos textos y termino, Le prometo que ahora sí faltan 3, ya voy terminando. Hebreos 11:24, en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Moisés. Ahora, antes de leer, hermano, ¿puede quitar el texto de la pantalla antes que lo lean completo? Ahí, gracias. Una pregunta para que tenga sentido. Humanamente hablando, no sean súper cristianos, súper espirituales. ¿Cuántos de nosotros, al ver una casa grande, bonita, la anhelamos? Y algunos dicen, pastor. Qué pregunta, ¿verdad? La tentación del brócoli. ¿Cuántos ven un carro y de repente van en la calle y hacen así? ¿O cuántos van al mall y se ven, cambian el maniquí y se ponen en el maniquí, ¿verdad? Eso es humano. ¿Es pecado? No es pecado. Pero se convierte en pecado cuando le ponemos a eso nuestra esperanza eterna. Ahí es donde matamos lo que Dios nos puede permitir disfrutar temporalmente. Eso sí, Moisés era el nieto del hombre más rico y poderoso en el mundo en su tiempo. Nieto de Faraón. Adoptado, pero nieto de Faraón. Y en Hebreos 11:24, miren lo que dice la pantalla. Dice, fue por la fe, es decir, su confianza, su entrega a Dios, que Moisés, cuando ya fue adulto, que ya podía tomar sus decisiones, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, lo desheredaron y él dijo, me voy. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres que momentáneos del pecado. Dice, consideró, ¿se acuerdan de Asaf? ¿Qué es considerar? Es mirar todo en un panorama amplio, terrenal y eterno. Que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada, se entiende que el corazón, puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Cómo lidiar con un mundo que aborrece a Dios, mis hermanos? Bueno, tomemos en cuenta que nadie admitirá que aborrece a Dios. Si usted hace una encuesta en la calle de los que no son cristianos, ¿tú aborreces a Dios? Va a decir, ¿cómo va a ser si mi Dios me bendice? Y la gente no va a admitir. Mucha gente profesará amar a Dios, pero recuerden, si no es al Dios de la Biblia que aman, finalmente aborrecen a Dios. Es automático el aborrecimiento. A lo mejor no es intencional en el sentido de no quiero nada con Dios, pero ya si se alejan de su palabra ya lo están aborreciendo, porque no lo toman en cuenta. Miren, son las palabras de Jesús que dice, si fueras del mundo, el mundo nos amaría. Pero porque no somos del mundo antes, el Señor nos llamó del mundo, por eso el mundo nos aborrece. 2 Timoteo 3:1, en la traducción al lenguaje actual, Pablo le dice a Timoteo, debes saber también esto, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio.
¿Usted se imagina esa frase? No podrán dominar sus deseos. Hoy no tenemos control con los teléfonos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Mis hermanos, nuestra tarea como cristianos es que aunque el mundo nos aborrezca, nosotros soportaremos sus ofensas, sus rechazos, sus insultos, y con la gracia de Dios, si nos toca morir por alguien, o sea, si nos intentan matar por nuestra fe, oraremos por el que nos quiere matar. Eso es lo que dice Jesús. Mientras el Titanic se hundía, la orquesta asignada al barco Titanic tocaba un himno cristiano. En inglés decía, Nearer my God to thee. En español, más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Hundiéndose el barco. El coro decía en español, más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Aunque sea una cruz la que me levante, aún así toda mi canción será más cerca, Dios mío, de ti, más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Y el barco se iba hundiendo y cantando ese himno. El Señor nos dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿De quién es el sol? Bueno, si Dios dice voy a sacar el sol para los buenos y no para los malos. No, el sol sale para todos. Dice, saca su sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente de la iglesia, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los no cristianos? Sed pues vosotros perfectos, entiéndase, maduros, completos, obedientes de la palabra, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Fíjense que los temas que Dios ha estado trayendo en los últimos domingos, incluyendo viernes también individuales, han sido muy directos. Y hay un sentir en el ambiente, algunos, si somos pentecostales, decimos, el aire está pesado. Y la verdad sí se siente así, no sé si usted lo percibe. Estamos viviendo en tiempos y momentos donde no sabemos qué va a pasar en cualquier segundo, ¿verdad? Quizás no hay una paranoia que andamos así, ¿verdad? Pero no sé si a usted le pasa, yo cuando oro o cuando estoy meditando en la palabra siento así como que algo, así como cuando vino la pandemia, no diciendo que viene otra, no soy profeta ni soy Dios, pero siempre que tengo un tema, siento que Dios me jala, ¿verdad? Y cuando siento eso, a veces cuando predico, entro al YouTube y veo que están predicando en Guadalajara y es casi lo mismo. Y en otras iglesias casi el mismo tema. O sea, el domingo pasado predicamos lo mismo. Y me dio como un temor así como que, ay Señor, ¿será que nos estás apercibiendo de algo? Yo pienso que para nosotros es aprovechar el tiempo, hermanos. De verdad que sí, que el mensaje de que prosperidad y eso, bueno, si Dios te prospera, gloria al Señor, pero el mensaje va a tener que tomar un giro más drástico y más estricto para afirmarnos en la fe. Yo tengo una carga que no me gusta ni hablar porque me da deseo de llorar. A veces cuando pienso en la iglesia, en sentido general, todas las iglesias, los cristianos que no están firmes en el Señor, y me da como una pesadez, así,
Digo, Señor, ayúdanos, nuestra actitud tiene que cambiar. Hay que tomar una decisión radical y firme de seguir al Señor, según nuestra capacidad, según donde nos encontremos como cristianos, pero en su gracia podremos. Amén. O sea, no hay tiempo para jugar y que esto no sea un cliché nada más, sino de verdad, iglesia, hay que animarse. Piensen en sus familiares, sean de testimonio, háblenles del Señor. Yo sé que esto los va a conllevar a que no nos inviten otra vez a la casa, a lo mejor no sé. No comprometan el evangelio, no se comporten como que no son cristianos delante de ellos. O sea, no estoy diciendo que llegue con su Biblia, ¿verdad?, a los lugares, pero tampoco se esconda que la gente no se dé cuenta que somos cristianos. Nada más el hecho de no participar de chistes y temas y chismes y cosas que no son bíblicas, se dan cuenta seguido. A veces hasta te piden perdón por las malas palabras. Ay, perdóname. Bueno, que sea así, esa luz que los ilumine, pero que sea para traerlos al Señor. La gente, hermanos, está pasando por cosas que cuando tú pasas un ratito con ellos, ese día se perfuman, se peinan y están bien bonitos. La gente está pasando por cosas muy difíciles a solas en casa. Lo que pasa es que no andamos con un letrero digital, LED, que diga ahí, no estoy bien, anoche no dormí, estoy deprimida, no tengo dinero. No es así. Pero la gente está pasando, atravesando situaciones. No pensemos que porque los vemos bien, usted va al Bajo Manhattan y todo el mundo anda en pinta, perfumado y con su teléfono, parece que todo está bien. La gente está pasando, usted entre al internet y vea las estadísticas, cómo está el tema de la salud mental. Niños deprimidos. ¿Se imagina un niño de 5 años deprimido y no le sabe explicar a su mamá que está deprimido? Porque no sabe ni lo que es depresión. Niños deprimidos. Estamos viviendo en tiempos así, por el tema de los dispositivos, el alimento, de tantas cosas que están dañando la mente y el cuerpo humano. Hay que orar mucho. Amén. Amén. Señor, en tus manos nos encomendamos, Señor. Cuando leemos la Biblia y hablamos de estos temas, para algunos esto es como ciencia ficción, pero para otros yo sé que es verdad. Pero sabemos que sea que creamos o no, el tiempo lo declara todo. Porque el cumplimiento de tu palabra será próximo, Señor. Y te pedimos que nos prepares, fortalece a tu iglesia, Señor, porque sabemos que no es cuestión de valentía, sino de fe. No es cuestión de ser fuerte, sino débil para reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Y reconocemos que somos débiles, somos vulnerables, sin ti no podemos. Pero estamos confiados en que tú, como buen pastor, nos vas a guiar, Señor. Nos vas a llevar y vamos a atravesar todo esto junto contigo, Señor. Porque tú eres un Dios que ama a tu iglesia, ama a tus hijos, y lo que prometes, eso cumple, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Que tú eres Jesús, príncipe de paz.
confiaré. Sí, Señor, contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, sí, Señor, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré, no, no. En medio del peligro, yo tengo fe. Digamos al Señor: en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré, Señor, No temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Cuando venga la tormenta, cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. en medio del peligro. La iglesia diciendo: en ti confiaré, Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Una vez más: en ti confiaré, no temeré jamás, No temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, Señor, y a confiaré, pesar, Señor, de lo que hay en mi derredor, Señor, mi derredor. porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. En ti confiaré, digámosle a Él: en ti confiaré, Señor. En ti, Señor, en ti confiaré. Solo en ti confiaré. Oh Señor, sí, Señor, en ti confiaré. Sí, Señor, a pesar de lo que venga, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros en el mismo barco, y contigo pasaremos al otro lado, Señor. Ayúdanos a soportar, Señor, el sufrimiento, la persecución, para poder en aquel día recibir ese grande galardón que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, por alertarnos, por prepararnos, Señor. Queremos ser diligentes, Dios, en practicarla en nuestra vida, Dios. Buscarte de todo corazón, Señor, y afirmarnos en ti cada día, Señor.
Gracias te damos. Guárdanos, Señor, en esta hora. A cada hermano, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendícenos, Señor, y la semana que comienza, Señor, que podamos también reflejarte a ti, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.